Encontré la libertad tierra adentro, en los surcos de sangre de un gran país, en la vida ardiente que llega al fin, en las miradas que se escapan de lo cierto. Encontré tu corazón tierra adentro, en los cuentos de la noche y la esperanza. Tierra adentro se curan mis heridas, vuelan alto, huyen siempre del espanto. Tierra adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Con Sabor a Turismo en esta Semana del Inmigrante, donde vamos a recordar algunos sabores de aquellos antepasados que vinieron a ser patria y que por supuesto dejaron su sello a través de la cocina. En alguna oportunidad estuvimos visitando Tandil en una expo de colectividades y allí recabamos testimonios de diversas nacionalidades. Seguramente algunos conocidos, otros no tanto, porque justamente en la zona serrana hay algunas labores específicas de lo que era Europa del Este. Es el caso de Croacia, donde Susana y Sonia nos van a comentar cuáles son los sabores de sus abuelos. Este año trajimos comidas, algunos trajes típicos que están exhibidos, pasamos con la bandera y bueno, después venimos a compartir con las demás colectividades, así que bueno, acá estamos. ¿Cuál es la historia de su familia, digamos, que ha recibido? Nuestros abuelos vinieron en principio del siglo XX, un poco escapando de las guerras y del hambre. El abuelo vino antes de la Primera Guerra Mundial y la abuela viene después. Tuvieron acá 6 hijos y bueno, son los que nos transmitieron todas estas culturas, las comidas, las tradiciones, las canciones. Y bueno, los tíos, los padres nos empezaron a traer y después crecimos y acá estamos. Defendiendo también una geografía complicada durante el siglo XX, ¿no? Que se fue dividiendo, uniendo. En principio formábamos parte del centro yugoslavo hasta el 91, en que la disgregación de Yugoslavia hace que formemos el centro croata para tener la identidad de nuestros padres, porque no es una zona, se unificó artificialmente, no tenemos el mismo idioma, ni la misma costumbre, ni la misma escritura, ni la misma religión. Bueno, y después nos separamos y fuimos afianzando estas costumbres y demás. El año pasado viajamos, así que pudimos traer algunas cosas para reforzar los vínculos y demás, así que bueno. Nosotros todos los años cocinamos las recetas típicas que las abuelas transmitieron a nuestros padres. Mi mamá no pertenece a la colectividad, pero fue muy buena alumna de mi abuela y aprendió mucho. Y bueno, tenemos comidas típicas, saladas, dulces, tenemos prisna, que sería... ¿Qué es? Y sería como una torta salada. Lleva huevos, harina, todo lo que lleva una torta, menos azúcar, se le pone sal, pimienta, cebolla de verdeo, panceta ahumada, distintas clases de quesos y se cocina al horno como si fuera una torta. Después tenemos burek, que es con la masa fila, la misma masa que se hace el strudel, a base de atún. Después tenemos las típicas milanesas a la Dubrovnik, que son las milanesas de ternera, que bueno, lo típico sería que cuando se sacan calentitas del horno, las untás con una pomada de manteca y anchoas. Eso les da un sabor típico y bueno, se comen en sanguchitos. Después tenemos los palacines. En realidad palacines se le llama al panqueque y los hacemos salados, lleva roquefort, nueces, jamón cocido. ¿Se mantienen, digamos, los sabores o han cambiado las recetas un poco? Y bueno, ahora ya con la tecnología y las redes sociales nos vamos intercambiando recetas, tenemos páginas que consultamos y enriquecemos un poco las recetas que nos habían dado las abuelas, ¿no? Las vamos un poco variando, no todos los años traemos lo mismo, para que bueno, vayan conociendo un poco la parte gastronómica, ¿no? Además de la cultura. ¿Es una colectividad fuerte, que tiene mucha presencia? Más o menos, ahora son muchos los descendientes y por ahí no todos se identifican como croatas. Pero está llegando gente nueva, que por ahí son descendientes de los inmigrantes que vinieron a mitad del siglo XX, o sea que tienen menos años en la Argentina y esa gente es la que se está acercando. Recién se iba una señora que la conocimos hoy, gracias a esto de la fiesta de las colectividades y bueno,
ella se va a sumar, ya para mañana va a venir, y así estamos, digamos, por ahí estamos reunificando la colectividad. Que tiene, digamos, una fuerte presencia en Sí, tuvo una fuerte presencia acá en Tandil. Todos los picapedreros y demás eran en buena cantidad de croatas. Y fueron importantes en un momento, lo que pasa que después al vincularse con las otras nacionalidades, por ahí uno es croata y sí, mi abuelo era croata, pero yo no me acuerdo. Bueno, estuvo, digamos, en los comienzos, en los trabajos fuertes. Es importante, sí, en la zona de las canteras, que acá hubo varias, tuvo una presencia importante, sí. Sí. Nuestro abuelo era, bueno, en los primeros años que llega acá, tenía una cantera. Fue canterista, dueño de la cantera y bueno, vivió un poco todo esa cuestión de la región de la piedra, ¿no? Bueno, después con el correr del tiempo se trasladan a la ciudad, los hijos van a la escuela y bueno, esto obliga a que ellos se trasladen a la ciudad. En los vaivenes de la política internacional, Yugoslavia tuvo varios países integrados en algún momento, luego se volvieron a separar como en alguna época antes de las guerras mundiales, y Montenegro quedó como un pequeño país, pero con una presencia en Tandil muy importante de algunos miembros de su colectividad. Es el caso de Karina, que nos va a comentar entonces algo de su cultura. Dobrodošli, que es bienvenidos en montenegrino. Este es el stand de Montenegro. Montenegro se encuentra en Europa, en la península balcánica. Y bueno, aquí como verás tenemos algunas de las comidas típicas. Por ejemplo, el cevapi, que es un rollo de carne asada, y la famosa pita, que viene de muchos sabores. En este caso tenemos de espinaca y queso, de ricota y queso, y tenemos oragnyacha, que es la parte dulce, que es un rollo de nuez con una masa de levadura. Hoy tenemos eso y mañana tenemos otras comidas. Bueno, que tienen que ver con el menú de su país. ¿Mañana qué hay, por ejemplo? Mañana vamos a agregar krofne, que son una especie de parecidos a las berlinesas, rellenos con un dulce de ciruela casero. Vamos a tener unos mini churritos que se llaman tulumba, que van bañados en almíbar de limón. Y además vamos a tener otro rollo que en vez de estar relleno con nuez, está relleno con amapola. Si tuvieras que definir los sabores característicos de Montenegro, ¿cuáles serían? Y las verduras y las hortalizas y también el pescado, mucho pescado y el cordero. ¿Cómo se adaptan ustedes a los sabores o la colectividad cuando llegó a Tandil, por ejemplo? No, los sabores son muy parecidos a los de Argentina. Ellos consumen mucha carne, consumen mucha verdura como nosotros. Y lo que me pareció raro, hace poco estuve en Montenegro, fue los desayunos, que tienen desayuno con huevos, con panceta, con jamón, tienen un jamón crudo muy bueno, con varios tipos de queso, con una especie de panqueques que se llaman priganice, también con jugos frutales, con yogur, o sea, bien completo. Y además su café, que es muy rico, es el café turco, se toma en Montenegro. Bueno, ¿cómo es la historia de la colectividad en Tandil? ¿Cómo llega a los primeros? Bueno, en mi caso, que soy la presidenta de la colectividad, fui movida más que nada por las raíces de mi abuelo paterno, que vino a la Argentina en el año 1921 y se asentó en Tandil, en Cerro Leones, para trabajar como picapedrero en las canteras. Y bueno, a través de mi padre, escuché desde siempre todas las historias y eso me llevó a querer construir mi árbol genealógico. Y luego, cuando ya tenía mucha información, empecé a indagar en la cocina, con los sabores. Y bueno, después decidí formar la colectividad porque ya tenía mucho material, tenía gente que me acompañaba y bueno, hace ya 4 años que estamos acá en Tandil, colectividad montenegrina Yedovi, que significa abuelos. Bueno, también con estos avatares geográficos, ¿no?, que ha tenido esa región. Sí, aparte Tandil es muy parecido a Montenegro geográficamente. La única diferencia que tenemos es que aquí hay cerros de baja estatura y allá hay montañas muy altas, pero el paisaje es muy similar. Por eso también son similares los sabores, porque ellos también tienen ganado, hortalizas, verduras como nosotros. También con fincas pequeñas, me imagino. Sí, con mucha zona rural, con muchos... gente de la montaña que ordeña vacas, que hacen quesos caseros, el jamón crudo es muy bueno allá, la miel, mucha miel,
huevos, todo doméstico. Es otro tipo de alimentación, mucho más orgánica. Bueno, también que la alimentación imprime un poco el carácter, ¿no?, del lugar, montañés, digamos. Claro, geográficamente, al ser tan parecido, los montenegrinos se adaptaron muy bien a Tandil, porque en Montenegro trabajaban la piedra, allá la mayoría de las construcciones son de piedra, las casas, y bueno, y aquí vinieron a trabajar la piedra. En Cerro Leones de Tandil se hicieron en el año 1883 los primeros adoquines para llevar a La Plata y a Buenos Aires para asfaltar las calles, y entre ellos estaban los picapedreros. Que es un oficio que en Tandil es muy importante. Sí, en Tandil es muy importante. Había picapedreros italianos, portugueses, vascos, pero también había muchísimos montenegrinos que sabían trabajar muy bien la piedra. Entonces ellos contribuyeron mucho a que Tandil crezca. Bueno, y ahora preservando las costumbres a través, una de las formas, la comida. Sí, una de las formas es la comida. Estamos buscando hombres para poder hacer la danza, porque no se animan. Las mujeres sí, pero bueno, necesitamos los hombres. Igualmente la danza es bastante difícil porque requiere mucha destreza física, pero algún día es mi sueño poder lograr tener un cuerpo de baile. Así que por ahora, presentación de trajes y degustaciones de comidas. Bueno, que también, como decíamos, es desconocida quizás para muchas personas la comida. Sí, sí. Hay gente que se anima a probar estos nuevos sabores y otros que al probarlo lo notan parecido a lo nuestro. Así que muy bien, la gente responde muy bien. Y además formás parte de la Unión de Colectividades. Formo parte de la Unión de Colectividades, hace ya 6 años, estoy en la comisión, soy una de las secretarias. Y bueno, y ya te digo, hace 4 años se van a cumplir el 6 de noviembre que tengo mi colectividad propia. Y estoy muy feliz, muy contenta. Bueno, además es un país pequeño, hay que defenderlo, ¿no?, las costumbres. Por supuesto, siempre. Es chiquito, pero muy diverso. Tiene montaña, tiene mar, tiene nieve, tiene llanura, tiene de todo. Seguimos descubriendo sabores de distintas colectividades, pero nos concentramos en esa misma región geográfica que estábamos manteniendo hasta recién. Es el caso de Marta, que nos va a comentar acerca de Yugoslavia y su stand en esta expo de colectividades. Yugoslavia está presente en la Feria de las Colectividades. ¿Qué sabores se han presentado hoy? Bueno, sobre todo la sarma, que es una comida típica, carne de cerdo, carne de vaca, arroz, panceta ahumada, todo envuelto en repollo, como si fueran niños envueltos. Es una comida bien típica. Bueno, ese sabor, digamos, es el que han presentado como plato típico. Hay otros, seguramente. Sí. Sobre todo cosas dulces, hay tortas de nueces, de chocolate, dulces hay muchos. ¿Qué perfil tiene la gastronomía yugoslava? Si la pudiéramos definir, ¿qué sabores se presentan? Ingredientes que nos pueden faltar. Mucha carne de cerdo y de cordero también. Mucho cordero, se consume mucho cerdo y cordero, más que carne de vaca. Tiene que ver con la geografía también. ¿Cómo? Con la geografía también tiene que ver, ¿no? De cómo está el país, digamos. Sí, es costumbres. Hay muy buenos jamones. El cerdo es muy bueno allá. Digamos que, y la repostería, la pastelería, ¿en qué se basa? Y muchos postres con manzanas, nueces, tipo strudel. Seguramente influencia. Tiene muy buena repostería también, muy linda. Digamos que en los países de Europa se influencia mucho entre sí, ¿no? Por eso se dan algunos sellos. Por ejemplo, Francia llevó mucho de la repostería serbia, porque Serbia tiene una repostería, sobre todo bárbara. ¿Cómo es la presencia en Tandil? Digo, ¿ustedes desde cuándo hay yugoslavos en Tandil? Y en Tandil hay bastante. Ahora estamos, nosotros más o menos tenemos nucleados 400 más o menos. Muchos. Sí, bastante, sí. ¿A qué se dedicaban los primeros yugoslavos que vinieron a esta zona? Y sobre todo en el trabajo de las canteras. Es digamos, una característica. También ha habido apicultores, también gente que se dedicó a las tareas del campo. Había un señor que se dedicaba a la cría de chivitos en Cantera Albión y llegó hasta tener como 1000 chivos.
Yo le hablo de los comienzos de cuando ellos llegaron. Bueno, pero digamos que hoy para presentar a la colectividad tiene estos platos, digamos que como es el sarma que me decía. Sí, claro. Seguimos un poquito la tradición. Sin duda los judíos han dejado su marca en lo que es no solamente la cultura, sino también en la gastronomía de diversos lugares del país. En este caso, Catarina, del Centro Israelita de Tandil, nos va a comentar acerca de cómo viven ellos su cultura, pero a través de los sabores. Estos, por ejemplo, se llaman plétzala. Son pancitos caseros que llevan cebollita arriba con amapola y llevan adentro un fiambre que no es de cerdo como la mayoría de los fiambres, sino de ternera, que lo hicimos nosotros también, y pepino agridulce. Después tenemos knishes, que son rellenos de papa y cebollita frita, que desgraciadamente no quedó, o para suerte, no quedó ninguno de muestra. Mañana vamos a tener más. Después teníamos también una tarta de cebolla. Casi todas nuestras comidas saladas llevan cebolla. Y bueno, y la repostería verdaderamente fue traída de distintos lugares de Europa. Verdaderamente es repostería europea. Exacto, digamos que tiene influencia de toda Europa. De toda Europa, sí, sí. Así es. ¿Qué se come en las festividades, por ejemplo? En las festividades, bueno, generalmente el pescado relleno y otra comida típica. Bueno, hacemos también un pan trenzado que lo hacemos generalmente para recibir el sábado, que para nosotros es muy importante. Los viernes a la noche nos reunimos para recibir el Shabbat, donde se bendice el pan, le agradecemos a Dios el fruto de la tierra, el trigo, y hacemos esos panes trenzados. También bendecimos el vino por la uva que nos dio, y también se prenden las velas del Shabbat como para iluminar ese día que para nosotros es importante. Estamos en el último mes del año actualmente, pronto comienza el año 5777, les ganamos a todos. Y además también tiene sus comidas típicas, digamos, para recibir el año nuevo. Te decía, el pescado relleno, se come pollo, después un preparado de papas con cebolla, o esos knishes que te digo que vienen rellenos, es una masa finita que viene el relleno con papa, puré de papa y cebolla frita. Se come pollo, bueno, es más o menos. Pero digamos que no han alterado la receta demasiado a lo largo de los años. No, mientras la generación esta todavía conserva de nuestros padres. Yo no sabía cocinar y bueno, pero recuerdo el sabor y las recetas de mi madre. Más adelante veremos. También, digamos, arraigadas las tradiciones hasta en la gastronomía. Sí. Sí, somos tradicionalistas, más bien. Recordamos las festividades. Bueno, pero digamos que tienen unos sabores muy particulares. ¿Son sabores de abuela, se puede decir? Exacto. Es lo que pretendo, que mis nietas tengan el sabor, recuerden el sabor de la comida de su abuela. ¿Y cómo es la presencia de la colectividad en Tandil? ¿Hace mucho que están, digamos? Sí. No recuerdo exactamente cuántos años. Yo, particularmente, hace 54 años que vivo acá, nací en Capital y ya estaba la colectividad. Y además son itinerantes bastante, digamos, se han movido por el mundo. Sí, así es. Sí, no somos gran cantidad, pero nos reunimos, tenemos una sociedad. Digamos que la presencia en Argentina siempre ha sido fuerte, digamos, a través de
los lugares religiosos, también los centros culturales, muchos. Claro, culturales, sí. Nosotros también realizamos todos los años un ciclo de cine abierto a todo el público en la Biblioteca Rivadavia. Sí, estamos integrados a todos en esta fiesta de las colectividades. Digamos que son además como están nucleados en diferentes países, también es por eso, ¿no? La presencia más fuerte desde lo religioso quizás. Claro, sí, esa particularidad tenemos, porque verdaderamente no somos descendientes de Israel, sino de distintas partes de Europa que por persecuciones religiosas han venido los inmigrantes, ¿no? a la Argentina. Pero sin duda han dejado su sello y la gastronomía es uno de esos sellos. Sí, sí, así es, así es. Seguramente uno de los países no tan conocidos en el mapa es Lituania, perteneciente a la ex Unión Soviética, que tiene sus particularidades, también sus danzas, que vamos a conocer a través de esta nota que vamos a compartir a continuación con dos integrantes de la colectividad. Lituania lo que ofrece es una comida que se llama virtini o vareniki, que es una especie de empanadita rellena con ricota, con una salsa de crema y panceta. Y después, que ya no tenemos, nos hemos quedado sin la clásica bondiola con chucrú que hacemos siempre todos los años. Aparte de tarta de manzana y la clásica torta de cerveza. Si quisiéramos definir la gastronomía de Lituania, digo, ¿qué características tiene? Una gastronomía que es muy calórica, con mucho cerdo, mucha crema. Supongo que debe ser por su situación geográfica, ¿verdad? Después tiene dulces y por lo general, tanto en la zona del Báltico, es muy... tiene mucha relación con Alemania, con Polonia. Por lo general, las comidas son muy parecidas, pero con su distinción, ¿no es cierto? ¿Cómo se define este perfil de país, digamos, con tanta influencia alrededor, ¿no? en Europa? Lo que pasa es que Lituania hasta 1990 perteneció a la comunidad soviética, así que nosotros desde nuestro lugar lo que queremos celebrar es una Lituania libre. Entonces la gastronomía es nuestra manera por ahí de empezar a conocer las raíces de nuestros ancestros. Nuestra comunidad es muy pequeña, nació en Tandil hace apenas 6 años y nació con un grupo de primas que después se fueron sumando otras familias por la inquietud de saber qué era el lugar donde había nacido nuestro abuelo, cómo era su cultura, su tradición. Y bueno, gracias a Dios hemos podido sumar mucha gente y formar esta comunidad que realmente nos sentimos recontra orgullosos. ¿A qué vinieron los primeros lituanos a Tandil? Mira, en realidad, de parte de mi historia, mi abuelo vino de Lituania en el 22, pero pasó directamente a una colonia agrícola a Santiago del Estero. Mi padre es el que vino a la ciudad de Tandil.
mi papá vino soltero en el año 30 y mi mamá vino por su cuenta también en el 31, 32, por ahí. ¿Qué los atrajo de este país, digamos, para venir? ¿Tenían conocimiento? No, y vinieron buscando, escapaban de la Lituania después de la guerra, que no había donde, digamos, se vivía mal. Entonces, y mi mamá tenía un hermano que ya había venido unos años antes acá, entonces la llamó que se venga. Y papá no, papá vino solo. Y bueno, y acá después trabajaron de sirvientes, trabajaron de, qué sé yo, de lo que venga en esa época, sin conocer el idioma, sin nada, ¿viste? Y bueno, y después se conocieron en los bailes lituanos, y bueno, se casaron y ahí sí formaron familia. Mucho siempre de la influencia de la Unión Soviética, pero después lograron preservar su identidad, hoy tienen su propia identidad. Y sí, gracias a Dios sí, porque tuvimos muchos años bajo la Unión Soviética. Y bueno, después se independizó, pero mientras tanto manteníamos nuestra, o sea, acá yo cuando nací en Buenos Aires, y ahí nos juntábamos en el salón lituano de Villa Lugano, de Lanús, y ahí siempre andábamos juntos, ¿ves? Con todos los lituanos. Con la comida siempre presente, ¿no? Digamos. Sí, no, desde ya, la comida es cosa. En casa inclusive te digo más, yo de chiquito hablaba muy bien el lituano. Después falleció papá, falleció mamá, y ya me vine para Tandil acá y ya con el tiempo perdí, ahora ya tengo palabras así nomás. Hoy rescatando los sabores. Sí, ya lo creo, y mirá, no quedamos con nada, así que gracias. Bueno, y este ha sido nuestro pequeño homenaje a algunas colectividades presentes, en este caso en la zona de Tandil, esto por los oficios de trabajar en la piedra que veíamos de distintos lugares de Europa. Nos reencontramos la semana próxima con más Con Sabor a Turismo. Tierra adentro se curan mis heridas, vuelan alto.